The Assembly will hear an address by His Excellency Luis Guillermo Solis Rivera, President of the Republic of Costa Rica. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Luis Guillermo Solis Rivera, President of the Republic of Costa Rica, and to invite him to address the Assembly. Mr. President. Señor Presidente, señor Secretario General Adjunto, distinguidas y distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, Excelencias, estimados delegadas, estimadas delegados, amigas y amigos. Señor Presidente, felicito a Su Excelencia Sam Kutesa, Ministro de Relaciones Exteriores de Uganda, por su designación como Presidente de la Asamblea General. Le auguramos el mayor de los éxitos en sus funciones. Señor Presidente, torbellinos de opresión y violencia, desasosiego, desesperación y sistemáticas violaciones a los derechos humanos afectan a muchos rincones del orbe. Somos testigos de un recrudecimiento de la violencia y enfrentamientos armados, de un aumento de crímenes atroces y de extremismos con un número cada vez mayor de desplazados, de crisis humanitarias y actos deplorables que han quedado en la impunidad. Nuestra particular preocupación se enfoca también en la dimensión universal de la crisis provocada por ISIS. Esta es una realidad que exige la acción coordinada y contundente de la comunidad internacional en el marco del multilateralismo y según lo dispongan los órganos correspondientes de esta organización. Hemos visto imágenes y escuchado gritos de angustia que emanan de Gaza, Irak, Siria, Ucrania, Afganistán, Mali, Libia, Sudán y Sudán del Sur, Somalia y la República Centroafricana. Los sollozos también se escuchan desde Centroamérica, donde miles de niños, niñas y jóvenes cruzan solos las fronteras hacia los Estados Unidos, huyendo de la violencia y la falta de oportunidades, en pos de sueños que pueden tornarse pesadillas. Niños y niñas cuyos destinos nunca podrán ser ajenos a los afanes de esta Asamblea, pues en muchos sentidos las niñas y los niños de Centroamérica que viajan solos son también hijas e hijos nuestros. El horror de los conflictos armados no es ajeno a las y los costarricenses, ni mucho menos el sufrimiento de millones de víctimas de sus más abyectas manifestaciones. Como nación, siempre nos hemos unido a nuestros pueblos hermanos en los esfuerzos por poner fin a la guerra y concretar la paz. Los conflictos que nos abruman suelen surgir de situaciones de fragilidad del Estado y de sus instituciones, pobreza extrema, corrupción e impunidad. En todos ellos se han producido serios agravios a los derechos humanos. Ninguno de estos conflictos estalló sin previo aviso. Existían claros indicadores de alarma. En algunos casos se conoció la amenaza, pero no se emprendió ninguna acción, como en Siria. En otros no se comprendió a tiempo el peligro, como en Sudán del Sur. Pero en todos, las víctimas han sido los más vulnerables, quienes más nos necesitan, quienes más y no pueden alzar su voz. Por ellas y por ellos estamos hoy aquí. Ante la pérdida de vidas humanas, tenemos motivos para preguntarnos si hemos cumplido la promesa solemne que acompañó la fundación de las Naciones Unidas 69 años atrás. ¿Están todos los miembros de esta organización absteniéndose de recurrir al uso o a la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otros estados? En algunos casos sí, en algunos casos no. Sin embargo, la inacción es inaceptable.
Cuando los estados incumplen, el sistema de Naciones Unidas está llamado a la acción. Si no, se debilita, pierde su esencia, pierde su espíritu. El reto más importante de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, el que discuto hoy aquí, es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales como bienes públicos globales. Si vis pacem, para pacem. Si quieres la paz, prepárate para la paz. Mantener la paz y la seguridad internacional empieza con una cultura de paz. Como democracia desarmada y sede de la Universidad para la Paz, del Instituto Interamericano y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica considera que la cultura de paz y la educación para la paz deben ser una prioridad absoluta. Estamos convencidos que la paz, lo mismo que la guerra, no es el producto de la fatalidad humana ni de la fatalidad histórica, sino que brota de la misma libertad del ser humano. Mantener la paz y la seguridad internacionales no se limita a atender los conflictos. Esta organización se erigió de las cenizas de 2 guerras mundiales, precisamente para evitarlos. Si bien la prevención empieza a nivel del Estado, con el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, la buena gobernanza, el Estado social de derecho como requisito indispensable para promover el desarrollo y sociedades justas e incluyentes, la prevención también se apoya en un sistema multilateral sólido y funcional. Costa Rica valora y alienta las medidas de diplomacia preventiva que figuran en el capítulo 6 de la Carta, entre ellas la mediación, los buenos oficios y la alerta temprana. Como parte del grupo de amigos de la mediación, deseo resaltar el liderazgo de Costa Rica en las negociaciones de la resolución de la Asamblea General 68-303, con el fin de reconocer el rol fundamental que las organizaciones regionales y subregionales desempeñan en mediación y gestión de conflictos. Esta es la primera resolución en mediación de esta Asamblea General que, hasta ahora, reconoce dicho rol y su inclusión constituye un verdadero logro para esta. Mantener la paz y la seguridad internacionales requiere que todos los estados resolvamos las controversias por medios pacíficos, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y en estricto respeto del derecho internacional y de los tratados. Costa Rica cree firmemente y practica todas las dimensiones del derecho internacional y por ello destacamos en especial el papel de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. La paz no puede gestarse donde existe impunidad. Cuando se hayan cometido crímenes de guerra, genocidio o lesa humanidad, sus responsables deben ser investigados y procesados, incluso por la Corte Penal Internacional, cuando la justicia nacional resulte insuficiente. Nuestro país se opone al debilitamiento del Estatuto de Roma y a toda propuesta de reforma que pueda resultar en la tolerancia de la impunidad. Una vez más, recordamos al Consejo de Seguridad su potestad y responsabilidad de remitir a la Corte Penal Internacional los casos que ocurren en estados no partes. Esta es la única vía que conocemos. Nuestra única arma ha sido y será el derecho internacional. Señor Presidente, mantener la paz y la seguridad internacionales requiere también reforzar el único órgano mundial encargado de defenderlas. El Consejo de Seguridad debe pasar de una mentalidad de reacción a una de acción y reafirmar su compromiso moral y político con la humanidad toda. Debe ser vigilante, estratégico y proactivo. Debe ser democrático, eficaz, transparente e inclusivo. Mi país se ha manifestado en contra del uso del veto para detener medidas encaminadas a evitar o resolver conflictos. A los costarricenses nos asombra cómo, invocando el principio de la soberanía, algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad han imposibilitado su intervención cuando éste debió haber actuado para evitar que los ríos se tiñeran de sangre, la sangre de víctimas inocentes. Reiteramos nuestro llamado a los miembros permanentes para abstenerse de utilizar el veto
especialmente en situaciones de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones masivas a los derechos humanos. Agradecemos, por ende, la propuesta francesa de un código de conducta en torno al uso del veto. Con este espíritu, Costa Rica apoya la iniciativa del secretario general Los Derechos Humanos en primer lugar, pues coloca estos derechos en el centro de las actividades de las Naciones Unidas en materia de prevención. Por nuestro serio e inquebrantable compromiso con los derechos humanos, les solicito respetuosamente favorecer la reelección de mi país ante el Consejo de Derechos Humanos en octubre próximo. Señor presidente, decía nuestro poeta Jorge de Bravo que los costarricenses, comillas, tenemos la obligación de luchar por un mejor destino para el hombre, por un destino maravilloso. No nos es permitido el silencio, no nos es permitido ser observadores o simples testigos de la lucha de nuestros pueblos. En una época como esta, decía el poeta, ser neutral es traicionar al destino del hombre. Cierro sus comillas. Porque no nos es permitido el silencio, condenamos los ataques indiscriminados de cohetes de Hamás hacia Israel y el uso de escudos humanos, al igual que lo hacemos del uso de armas altamente destructivas en las operaciones militares de las Fuerzas Armadas israelíes. Exigimos el respeto al cese al fuego y la negociación de una solución permanente en la que coexistan en paz y armonía los dos estados. Porque no nos es permitido el silencio, repudiamos la transferencia de armas convencionales a las actuales zonas de conflicto. Como uno de los líderes mundiales en la negociación que condujo al Tratado del Comercio de Armas, una idea propiciada originalmente por el expresidente costarricense y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias Sánchez, exhortamos a los estados a examinar sus leyes y políticas que regulan la transferencia y disponibilidad de armas y municiones, con miras a evitar su acceso a aquellos que las utilizarán para violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Comerciar con muerte es ser cómplices de sus atrocidades. Al respecto, sería lícito volver a preguntar en esta asamblea, ¿cuál es la diferencia ética, que no legal ni normativa, entre comerciar con armas que matan a los jóvenes de los países subdesarrollados o comerciar con drogas que igualmente los matan en las sociedades más ricas del planeta? Porque no nos es permitido el silencio, Costa Rica repudia el uso de armas explosivas en zonas densamente pobladas en Siria, Gaza y el este de Ucrania. Costa Rica hace un llamado urgente a los estados a desarrollar normas más estrictas y compromisos para prohibir y restringir su uso, no solo por ser una violación al derecho internacional humanitario, sino porque tomar acciones en esta materia, aquí y ahora, es fundamental para reducir los incentivos de los no combatientes a tomar las armas y a unirse a causas extremistas. Porque no nos es permitido el silencio, condenamos también el uso de municiones en racimo en Siria, en Sudán del Sur y en el este de Ucrania. Como sede de la quinta reunión de la Convención sobre Municiones en Racimo, que tuvo lugar en San José del 2 al 5 de septiembre, mi país continuará repudiando la producción, comercialización y uso de estas armas. Celebramos que nuestra querida Centroamérica se haya convertido ya en la primera zona libre de municiones en racimo en el mundo y reitero nuestro compromiso para continuar impulsando su universalización. Porque no nos es permitido el silencio, reitero nuestro rechazo absoluto a las armas nucleares. Ningún Estado debe desarrollar o poseer armas nucleares. Su mantenimiento y modernización requiere inmensos recursos económicos y humanos que son necesarios para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo y entre ellos alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible. Costa Rica está lista para negociar un nuevo instrumento jurídicamente vinculante para el desarme nuclear y llama a los estados a cumplir sus compromisos en esta materia. Señor presidente, no habrá paz sin desarrollo sostenible. No habrá paz en el mundo mientras exista la pobreza. No habrá paz
mientras la riqueza se reparta tan desigualmente. No habrá paz mientras arrasemos con el hábitat de nuestros pueblos. No habrá paz mientras amplios sectores de la humanidad no tienen garantizado el derecho del agua. No habrá paz mientras no comprendamos que la humanidad y toda la biodiversidad del planeta pueden y deben desarrollarse y convivir. No habrá paz mientras no se garantice el respeto de todas y todos a los derechos humanos, a todos los derechos humanos, los civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y en particular el derecho al desarrollo. Porque queremos la paz, llamamos a las naciones del mundo a unirse en el proceso de definición de la Agenda de Desarrollo post-2015. En justamente un año corresponderá a esta Asamblea adoptar el marco que guiará los esfuerzos internacionales por alcanzar el desarrollo sostenible. La magnitud del reto que enfrentamos en esta materia es colosal, pues hemos de reconocer con toda humildad que pese a sus avances, el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio ha sido, cuando menos, insuficiente. Estoy convencido que la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible debe ser un instrumento orientado a la acción con objetivos precisos, metas claras e indicadores que nos permitan su medición y monitoreo. Además, debe ser el producto de un amplio consenso internacional alcanzado en procesos abiertos y transparentes de negociación que incluyan no solo a los Estados, sino también a otros actores internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil, cuya experiencia en esta materia enriquecerá sustancialmente el acuerdo final. Nos enfrentamos ante la más grave amenaza de nuestra historia, la propia supervivencia de nuestra especie. Las acciones frente a esta amenaza no pueden seguir siendo tímidas. Todo lo contrario, toda política pública, nacional o internacional, debe incorporar el cambio climático como un factor determinante. Costa Rica aplaude la visión del secretario general de convocar al inicio de esta Asamblea General la Cumbre sobre el Clima. Este es el momento de demostrar el compromiso político para alcanzar un instrumento jurídicamente vinculante sobre el cambio climático para el 2015. Demandamos además acciones contundentes de los países que más contribuyen al calentamiento global. Sus formas de producción y consumo deben ser completamente revisadas, pues ellas tienen un impacto innegable en la vida de los más desposeídos del planeta, que somos los más afectados por el cambio climático. Para sobrevivir como humanidad, debemos revertir esta tendencia actual. Señor Presidente, hace 3 años, 33 países constituimos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Su agenda está sustentada en el respeto irrestricto a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional y tiene como objetivo final la construcción de sociedades diversas, equitativas, justas, igualitarias, donde la erradicación de la pobreza y el hambre ocupen un lugar prioritario. Saludo a las naciones miembros de esta comunidad. En un contexto internacional de creciente tensión militar y conflicto armado, conscientes de que la prosperidad y estabilidad de la región contribuyen a la paz y seguridad internacionales, los Estados miembros de la CELAC declararon a América Latina y el Caribe como zona de paz. Como presidencia pro tempore de la CELAC, Costa Rica reitera nuestro compromiso con la diplomacia preventiva y la solución pacífica de controversias, con el fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza en nuestra región. Señor Presidente, Costa Rica confía en las Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad internacionales, para promover el desarrollo sostenible y garantizar el respeto efectivo de todos los derechos humanos. En momentos en que debemos controlar el reflejo de recurrir a medidas coercitivas como primera opción, en que el desasosiego y desesperación sacuden a muchos, debe instaurarse la esperanza. Ante el miedo, la confianza. Ante el conflicto, la paz. Ante el rechazo y los perjuicios, frente a los otros, el abrazo solidario y fraterno. Ante la muerte, la vida.
Con fe en el diálogo y la concertación, he venido a esta Asamblea General a pedirles que nos declaremos la paz, que consciente y asertivamente trabajemos a favor de la cultura y la educación para la paz, por el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, sus instituciones y nuestras economías, a favor de la prevención de los conflictos, la resolución de las controversias internacionales por medios pacíficos, por un papel renovado del Consejo de Seguridad, por ponerle un alto y revertir los efectos del cambio climático, por un desarrollo sostenible donde ni una sola persona del mundo sea excluida. He venido a decirles que no nos es permitido el silencio y que debemos levantar nuestra voz ante actos y situaciones que van en contra de los principios universales consagrados en la Carta de esta organización. He venido a motivarnos a trabajar unidos alrededor de nuevos paradigmas de desarrollo sostenible, de seguridad humana y paz para el mundo entero. Se preguntaba la poeta costarricense Julieta Dobles, ¿llegará a ser la tierra en el nuevo milenio una casa común? Yo quisiera responder con sus mismas palabras a la poeta, y abro comillas, nadie se salva solo, quizá por la palabra y la acción compartidas estalle algún día, al fin, la paz. Muchas gracias. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Costa Rica for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the President.